Bueno, después, si seguimos dando análisis del código, vamos a encontrar que en el artículo 762 nos encontramos, por un lado, con las obligaciones de género, que es la obligación es de género si recae sobre cosas determinadas, solo por su especie y cantidad, dice el código. Y después, en el 764, también nos vamos a encontrar con las obligaciones relativas a bienes que no son cosas. Acá, en este tipo de obligaciones, nos vamos a encontrar con la particularidad de que los bienes que no son cosas, para entenderlo mejor, tenemos que remitirnos al artículo 16, que define a los bienes y a las cosas. Si remitimos a ese artículo, vamos a ver que los bienes que no son cosas son los bienes inmateriales susceptibles de un valor económico. Si seguimos dando análisis al texto legal, nos encontramos con las obligaciones de dar dinero, que esta sí es una clase de obligaciones que nos encontramos a menudo en la cotidianeidad. Y reza el artículo 765 que la obligación es de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda, ¿sí? Se entiende que es moneda, por supuesto, de curso legal, determinada al momento del nacimiento de la obligación o determinable con posterioridad. Si por el acto por el que se ha constituido la obligación se estipuló dar moneda que no sea de curso legal en la República Argentina, hace la aclaración del legislador, la obligación debe considerarse como de dar cantidades de cosas y el deudor puede liberarse dando el equivalente moneda de curso legal. Esto es importante analizar porque en primer término, digamos, la disposición que estamos analizando presenta dos imprecisiones. Primero, remite a las obligaciones de dar cantidades de cosas que han sido suprimidas, es decir, que se entiende que debe referirse en realidad a las obligaciones de género que están en el artículo 762 y 763. Y aparte consigna que el deudor, en caso en que se hubiese pactado entregar moneda que no sea de curso legal, puede eximirse dando el equivalente en moneda de curso legal. O sea, lo que se contradice con el artículo siguiente, que obliga al deudor a entregar la cantidad de la especie designada. Entonces, tampoco se condice en los términos del contrato de mutuo previsto en el artículo 1525. Entonces, son imprecisiones que se han dado al momento de legislar y que es importante tener en cuenta para la comprensión de lo que quiso transmitir el legislador. Se advierte, digamos, que hay una inclinación importante por especificar, digamos, todas las obligaciones dineradas. Después podemos ver la regulación de las obligaciones de hacer y de no hacer, que dice es aquella cuyo objeto consiste en la prestación de un servicio o en la realización de un hecho en el tiempo y lugar y modo acordado por las partes. Acá también, digamos, lo que hizo la doctrina es conceptualizar de alguna manera la obligación de hacer como una obligación que implica una actividad o cierto comportamiento por parte del deudor a favor del acreedor. En cuanto al tiempo, digamos, debe estarse al plazo convenido por las partes, ya sea de modo expreso o tácito, según la naturaleza material y la finalidad de la prestación, ¿no? Por último, nos encontramos con la prestación de un servicio, que esto también tiene sus particularidades. Ustedes van a ver que si el resultado de la actividad del deudor consiste en una cosa para su entrega, se aplican las reglas de las obligaciones de dar cosas ciertas para constituir derechos reales, ¿sí? Porque acá lo que se compromete el deudor es a la prestación de un servicio independientemente de resultado concreto. Por eso dice, procura el acreedor cierto resultado concreto con independencia de su eficacia, ¿sí? Y después dice, en procurar al acreedor un resultado eficaz prometido, la cláusula en mano, producto en mano, está comprendida en este inciso. O sea, da ciertas particularidades para el caso de la redacción de un contrato y establece cuáles serían las aristas de la prestación de un servicio en particular. Más adelante nos vamos a encontrar con el artículo 776 y siguientes que básicamente regulan la incorporación de un tercero, es decir, cuando la prestación
puede ser ejecutada por una persona diferente del deudor. Y la ejecución forzada, que es lo que hablábamos al inicio cuando decíamos que el acreedor tiene como herramienta legal exigir forzadamente el cumplimiento por parte del deudor que no hace lo que le corresponde, digamos, ¿no? Entonces ahí especifica que tiene derecho a exigir el cumplimiento o hacerlo cumplir por terceros a costa del deudor o reclamar daños y perjuicios. Bueno, después definimos la obligación de no hacer, que dice se basa en una abstención del deudor o una omisión, ¿sí? Y su incumplimiento permite también reclamar la destrucción física de lo hecho y los daños y perjuicios. Es decir, si el deudor se compromete a no hacer, a omitir hacer algo y de todas formas realiza la actividad incumpliendo, le da al acreedor la facultad jurídica de reclamar la destrucción de lo construido o de ser indemnizado, ¿no? Después nos encontramos con las obligaciones alternativas, las facultativas y las obligaciones con cláusulas penales o conminatorias, ¿sí? Haciendo un análisis del artículo 779, vemos que, digamos, el Código propone un concepto de obligación alternativa que se enrola con la que había sido regulada ya en el viejo Código de Vélez. Es una obligación que va a constituirse por varias prestaciones distintas entre sí, pero solo una de ellas debe entregar el deudor para cumplir con la obligación. Por eso son disyuntivas, digamos, ¿no? El 725 incorpora los requisitos que debe contener básicamente la prestación para que las distintas prestaciones se constituyan en el negocio y deberán respetar, digamos, estos requisitos. También, aunque no figura en la filmina, los sujetos que van a elegir o que van a tener la facultad de elegir qué obligación se va a cumplimentar va a ser en primer término del deudor, ¿sí? Bueno, después el artículo 783 habla de las facultativas, que también tiene una prestación principal y otra accesoria, pero aquí el acreedor solo puede exigir la obligación principal, ¿sí? El deudor dispone hasta el momento del pago para la facultad de optar, digamos, ejecutar o no la facultad de optar. Y el 790 que habla de la cláusula penal, que es aquella por la cual una persona puede asegurar el cumplimiento de una obligación determinada si se sujeta a una pena o multa en caso de retardar o no ejecutar la obligación. Es una cláusula que se puede establecer, digamos. Si continuamos, para ir finalizando, vemos que el Código también habla de la clasificación de obligaciones divisibles e indivisibles, ¿sí? El artículo 805 dice que la obligación es divisible cuando tiene por objeto prestaciones que son susceptibles de un cumplimiento parcial, ¿sí? Es decir, lo que hace el Código es, digamos, escinde las obligaciones divisibles e indivisibles y las trata por separado, digamos. O sea, la doctrina lo que hace es sostener que no basta solamente una división material de la cosa, sino que, digamos, esta división no tiene que implicar un menoscabo o detrimento de su valor, ¿sí? Esto es un criterio que fue receptado por el artículo 806 también. Los requisitos, digamos, para que una prestación pueda ser jurídicamente divisible son que sea materialmente fraccionable, de modo que cada una de sus partes tenga la misma calidad del todo, y que no quedara afectado, digamos, significativamente el valor del objeto, ni que sea antieconómico en su uso o goce por efecto. O sea, no tiene que ser nociva la división. Por último, nos encontramos con obligaciones de sujeto plural. Esto también es importante porque nos podemos encontrar con que puede haber tanto pluralidad de deudores como pluralidad de acreedores. El artículo 825 habla de las obligaciones simplemente mancomunadas, que son aquellas en las que el crédito o la deuda
se fracciona en tantas relaciones particulares entre sí como acreedores o deudores haya. Acá las cuotas se consideran deudas o créditos distintos los unos de los otros. Y después también nos vamos a encontrar con las obligaciones solidarias, que es cuando hay una pluralidad de sujetos, digamos, y originadas las obligaciones en una causa única, en razón de un título constitutivo de la ley, entonces su cumplimiento total puede exigirse a cualquiera de los deudores y por cualquiera de los acreedores. Por eso nos encontramos con esta pseudo solidaridad. Más adelante, el Código regula las obligaciones concurrentes, donde hay varios deudores que deben el mismo objeto, pero en razón de distintas causas, las obligaciones disyuntivas y las obligaciones principales y accesorias. También el desarrollo de las distintas clasificaciones se van a ir dando con los distintos prácticos y en las distintas interacciones que tengamos en el foro, a modo de que esto es extenso, porque imagínense que lo que hace la normativa es tratar de abarcar la regulación de todos los vínculos que se pueden dar entre sujetos en una comunidad, que son de una vasta cantidad y diversidad. Con esto damos por finalizada esta unidad número 5, que regula las obligaciones en general, haciendo por supuesto las aclaraciones de que vamos a seguir desarrollando parte de esta unidad en la interacción en los foros y a través de la consulta que hacen ustedes con nosotros los docentes. Esperamos que haya sido de su interpretación, que les haya agradado el desenvolvimiento de este módulo y saben como siempre que cuentan con nosotros y que estamos a su disposición para aclarar cualquier duda que surja al respecto. Espero que tengan buenas tardes y nos encontramos en el desarrollo del próximo módulo.